Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, en una semana en la que, una vez más, desde el pasado fin de semana, este periódico ha ido marcando el compás de la agenda informativa de este país. Primero, ya saben, con las publicaciones sobre Carolina Perles y con esa entrevista realizada por Ketty Garat el lunes, de la que obviamente vamos a hablar, pero también de las relaciones de la exmujer de José Luis Ábalos con la mujer del presidente del gobierno, con Begoña Gómez. Además, Fran Serrato va a contarnos, vamos a hablar con él de lo que hemos publicado estos días en exclusiva sobre el nuevo sumario de la trama de los hidrocarburos y hay mucha amiga, hay mucho que contar porque, entre otras cosas, hemos sabido que un exconsejero de Armengol y alto cargo de la exministra Rivera fue además una pieza clave para Koldo en toda la trama del fuel. Fran Serrato nos va a dar todos los detalles, pero hay más cosas. Se ha hablado mucho, ya saben ustedes, durante los últimos meses, incluso casi durante el último medio año, sobre el futuro de Iván Espinosa de los Monteros tras su salida de Vox. ¿Qué iba a hacer el expolítico? ¿A qué se iba a dedicar? Pues nos lo ha contado aquí en exclusiva en The Objective. Arrancamos ya. Y arrancamos saludando a Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Pues encantado de estar aquí otra vez. Igualmente. Ya era hora que viniéramos todos, que nos viera la gente. Nos hemos visto antes, llevamos varias semanas ya viéndonos, ¿saben ustedes? Lo que pasa es que no ha habido posibilidad de encontrarnos aquí en nuestro al tanto y que te puedan ver, los seguidores de este podcast, que gracias cada vez son más. Álvaro, ha sido un buen verano, hay que decir que los datos de audiencia han ido cada vez a mejor. Sí, no, yo estoy muy contento por muchos motivos. O sea, lo primero que hay que agradecer es a la gente que nos sigue, que nos lee, que realmente cada vez son más, porque ahora mismo, según el medidor oficial de audiencias en España tenemos 3.600.000 lectores, pero en realidad yo me quedo con un dato que me parece mucho más espectacular, y es que todos los días aproximadamente 500.000 personas entran directamente en nuestra página web. Y yo esto creo que es muy valioso porque es una gente muy interesada en nuestro producto y en lo que contamos, gente que se pasa de media más de 10 minutos leyéndonos y por supuesto miran varios artículos y en fin, se están un buen rato en nuestro periódico. Estoy muy agradecido porque en el mes de julio, según este medidor oficial, hemos dado los mejores datos de audiencia de la historia, pero lo más importante en estos casos siempre es la tendencia. Y claro, es que la tendencia de The Objective es imparable, o sea, desde hace unos años no deja de crecer y en concreto en este año 25 llevamos ya un 39% de crecimiento de audiencia respecto a como lo dejamos en diciembre del año pasado, que ya habíamos ganado muchísimo en el año 24 en audiencia. Y en concreto los últimos 3 meses pues hemos crecido, me parece que ha sido el 14%. Agosto pues ha bajado un poquito la cosa porque siempre el periodo vacacional lógicamente es de menor consumo, pero en septiembre estamos otra vez pletóricos y además hemos vuelto pues no solo con las pilas renovadas, sino con un montón de exclusivas y un montón de noticias que, por supuesto, a mí me tienen también contentísimo. Eso te iba a decir, Álvaro, porque ya saben ustedes que aquí, como el colegio empieza curso, empezamos temporada. En los medios de comunicación sentimos como un poco especie de inicio de año, ¿no? En septiembre, y hemos empezado con mucha fuerza. Ahora enseguida tendremos con nosotros a Ketty Garat para hablar de todas las exclusivas de esta semana y de la protagonista absoluta de la semana, de Carolina Perles, pero es que empezamos con mucha energía y va a ser una temporada, unos 3 meses, un trimestre, Álvaro, que se antoja bastante movido. Bueno, yo creo que en España ahora mismo es que ya está la situación en tal punto que todos los días son fiesta, digamos, en los periódicos, porque hay todo tipo de cosas que contar. Bueno, si quieres hacer periodismo, si lo que quieres es hacer propaganda, pues todos los días son un coñazo. Pero aquí la verdad es que tenemos todos los días un montón de exclusivas, afortunadamente, porque los políticos que tenemos pues nos dan mucho juego. Y hemos empezado muy fuerte, lógicamente, con toda la corrupción, con todo el caso Ábalos, con Ketty Garat en plena forma y el resto de compañeros también, por supuesto, con esa extraordinaria entrevista que le hemos hecho a la mujer de Ábalos. Y con exclusivas también como la que hemos dado sobre Espinosa de los Monteros, de la que hablaremos más tarde. En fin, yo creo que estamos muy bien, que vamos a estar mejor y vamos a tener, mira, yo te voy a decir una cosa, vamos a tener un otoño en The Objective de grandes novedades y de grandes incorporaciones
Hemos empezado con Santi González como columnista nuevo de nuestro plantel, que es un hombre experimentado, con un prestigio impresionante, que llevaba un montón de años en el mundo y que, bueno, pues al final ha decidido venirse con nosotros. Yo se lo agradezco y realmente ahora ya los lectores lo están disfrutando prácticamente a diario. Y bueno, tenemos otras incorporaciones en cartera que poco a poco iremos comunicando, pero realmente creo que cada día se nos va a percibir como lo que somos, un periódico de referencia y cada vez más influyente y relevante en España. Pues si te parece, vamos ya con Ketty Garat. En mayo de 2021 hay una persona que va a tu casa 2 meses antes de la destitución del ministro de Transportes y le dice a Ábalos que le van a cesar. ¿Quién es esa persona? Iván Redondo llegó a nuestro domicilio y se entrevistó con José Luis, se reunieron en su despacho. Yo no sé si le dijo que le iban a cesar, realmente no estuve en la conversación que ellos tuvieron. Y no creo que se lo dijera porque, es más, o sea, José no lo sabía, no se lo esperaba que le fueran a cesar. Lo que sí que sé que le trasladó es que había llegado a oídos del presidente que de sus relaciones... lo que tú le habías contado a Adriana y a Maricha, de sus relaciones extramatrimoniales. Y por supuesto me lo reprochó y yo le dije que, bueno, que había sido una conversación de amigas, porque yo necesitaba también desahogarme y dentro de la más estricta intimidad. Bueno, pues ya lo han escuchado. Es Carolina Perles, es mujer de José Luis Ábalos y personaje indiscutible, protagonista de toda esta semana, porque bueno, pues ha marcado la actualidad, pero primero estuvo en esta casa, en The Objective, en una entrevista en exclusiva que publicamos el pasado lunes, que te concedió a ti, Ketty Garat. Ketty, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Y hablamos de una persona, vamos a hablar un poco del perfil, de la importancia, ¿no?, de ese perfil de Carolina Perles. Bueno, yo creo que importancia toda porque como bueno, hemos venido sosteniendo en este periódico, y Álvaro lo hacía precisamente en su artículo esta semana, Carolina Perles lo que aporta es un enorme cariz político. En las informaciones no solo que vienen a ratificar todo lo que hemos ido publicando a lo largo de estos últimos años. Yo aclaraba también en un artículo que publicábamos justo después de la emisión de esa entrevista que Carolina Perles no fue fuente nuestra para esas informaciones sobre los motivos de la caída de José Luis Ábalos, que fueron solo fuentes políticas de primer nivel, de máxima solvencia del Gobierno y del Partido Socialista, pero evidentemente en tanto en cuanto ella era protagonista, porque era la persona que acude precisamente a ese sector feminista del partido a desahogarse, a pedir ayuda, a alertarles precisamente de las cuestiones que rodeaban a su entonces marido, a José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista, pues se convierte en un personaje y en un testigo de excepción. No solo por eso, sino por haber visto también otras evidencias políticas que permiten tener la confirmación de que el presidente del Gobierno ha mentido. Como por ejemplo saber que el presidente del Gobierno no solo tiene constancia de esa relación de Ábalos con la prostitución en los tiempos en los que le manda a Ábalos, justo con la publicación de las exclusivas de The Objective, ese mensaje hablándole de los infundios que se están publicando en los medios, sino también unos meses después, en mayo de 2021, cuando Iván Redondo, su jefe de gabinete, va precisamente a la residencia oficial de José Luis Ábalos en la calle Balbina Valverde número 6 para decirle: el presidente lo sabe. Y sabe, bueno, pues todo, porque no solo les habla, y eso también lo hemos contado recientemente y no tan recientemente, de la relación con prostitutas, sino también, y eso era parte del contenido que contábamos en 2021, pues las facturas elevadas, los gastos desordenados, las malas compañías. Se hablaba de Coldo, se hablaba de Víctor de Aldama, se hablaba también del hijo de José Luis Ábalos, de Víctor Manuel Ábalos Aguado, y de todo esto le advierte a Iván Redondo porque supuestamente había, o presuntamente, un dossier del CNI que habría encargado, o al menos esto dicen algunas fuentes, aunque Defensa lo desmienta, la propia Margarita Robles, en venganza a que Ábalos había pedido, antes de esa remodelación del Gobierno, ser ministro de Defensa, es decir, quitarle su puesto a Margarita Robles. Yo creo que esto, desde luego, tiene un contenido político absoluto y
y total, como también lo tiene, por ejemplo, todo lo relativo a cómo se refiere a Koldo García Izaguirre y a su hermano Joseba, las amenazas que ella recibe, el pánico que ella tiene, y relata en primera persona el servicio doméstico, cómo cuenta que le echa de su casa a Koldo García, que Koldo García coge a una de sus empleadas y le dice: todo lo que pase en esta casa lo tengo que saber yo. Cómo relata también la traición de Santos Cerdán con con la persona que él trae de Navarra, que es Koldo García, para hacerle la cama a José Luis Ábalos y para hacerse con su puesto de secretario de organización. Bueno, si esto no es contenido político, que venga Dios y lo vea, porque yo creo que evidentemente de todo lo que estamos hablando de aquí es de política. Hablamos de eso así en nuestra entrevista, y luego aparte hay una cuestión personal que yo creo que también es interesante desde el punto de vista informativo para entender hasta qué punto Ábalos perdió el rumbo y tenía una vida disoluta, una doble vida, como contamos en noviembre de 2021 en The Objective. Hace ya 4 años que contabas esas informaciones y en ese momento, claro, el gobierno desmentía, miraba hacia otro lado, pero claro, todas estas declaraciones de Carolina pues dejan claro que el gobierno lo sabía, como hemos escuchado lo que has contado de Iván Redondo y lo que ha contado en sus propias palabras la exmujer de José Luis Ábalos. Y también hablábamos de esa parte personal, esa parte que contabas también durante el fin de semana sobre el trato que José Luis Ábalos, perdiendo el rumbo después de un matrimonio de 20 años, el trato que le estaba haciendo pasar a su mujer, ya no solo con el tema de la prostitución, sino directamente con unos tratos bastante cuestionables en un matrimonio que se precie, en una relación que se precie. Bueno, hay que decirlo como aparece en el informe, porque para eso estamos, ¿no? De lo que se habla en el informe pericial que firma precisamente en abril de 2022 un catedrático de psiquiatría de una de las más prestigiosas universidades públicas de la Comunidad de Madrid, es de maltrato sostenido, abuso sostenido, vejaciones continuadas y de un miedo paralizante que siente la paciente Carolina Perles ante una situación de una persona poderosa, que es entonces su marido, el ministro de Transportes, que básicamente la intimida y le amenaza con dejarle sin nada. Esto es lo que aparece literalmente en ese informe negro sobre blanco, en ese informe pericial, que yo creo que es absolutamente demoledor y es tan delicado y tan sensible, porque estamos hablando efectivamente de malos tratos, y eso son palabras mayores, que por supuesto que nosotros nos hemos puesto en contacto con este catedrático de psiquiatría para tener absoluta certeza de todo lo que aparece allí. Y desde luego nos ratifica punto por punto todo lo que se ha publicado. Nos explica además que lo que él se encuentra es una mujer rota, es una mujer absolutamente inhibida, que utiliza patrones que en psiquiatría se llaman mecanismos disociativos, que es que para poder afrontar precisamente el miedo y el dolor tan penetrante que se siente, se proyecta lo que se está viviendo en un tercero, en otras personas, porque no es capaz de afrontarlo. Es más, dice el informe pericial que ella no es consciente del todo del daño que padece. Esto nos estamos limitando, sin entrar en la casquería, a citar textualmente, con inicio de comillas y final de comillas, lo que dice precisamente un reputado psiquiatra, que de hecho nos dice que a él le ha congratulado ver precisamente a Carolina Perles en The Objective, porque cree que está teniendo un efecto sanador y una sensación casi de alivio, ¿no? De casi un componente, fíjate, textualmente me decía, terapéutico, el contar precisamente la verdad de todo lo que ha pasado. Con lo cual, jefe, si este periódico sirve en ocasiones también para ayudar a una mujer que lo ha pasado mal, que ha sido víctima precisamente de una presunta organización criminal y de un marido que ha cometido presuntamente todo ese tipo de vejaciones y de malos tratos, pues desde luego un orgullo más añadido. Y es que además son cuestiones que claro, trascienden lo que decimos. Sí, se habla de la vida privada, pero no es la vida privada cuando es un ministro del Gobierno de España, un cargo importante dentro del Partido Socialista y de un partido que se considera feminista, que defiende a las mujeres, que pretende abolir la prostitución. Y estamos hablando que, según todas estas informaciones, José Luis Ábalos precisamente encarna todo lo contrario. Sí, a ver, lo primero de todo que yo creo que tengo que hacer es felicitar una vez más a Ketty, sobre todo esta semana, por el extraordinario logro de haber publicado esta entrevista con Carolina Perles, en donde yo creo
que fundamentalmente, también lo ha dicho ella, viene a confirmar lo que nosotros ya habíamos contado muchas veces, y la propia Ketty en primera persona desde el año 21, y es que el gobierno y el PSOE sabían de todo lo que estaba ocurriendo en torno a José Luis Ábalos. Y por tanto, que no es verdad cuando Sánchez se hace el loco, ¿no? Como que él no sabía nada cuando le destituyó, que él cambió el gobierno porque quería insuflar ánimos al Ejecutivo. Claro, pero lo que ya sabemos, y realmente yo creo que el testimonio de Carolina Pérez es muy interesante porque termina de completar el puzzle que teníamos hasta ahora, porque a veces había algunas piezas que no encajaban, y ahora ya sabemos que sí, que la exmujer de Ábalos avisa en noviembre del 20 a 2 personas del Partido Socialista, y no 2 personas cualquiera, sino que eran la número 3, Adriana Lastra, y la directora de comunicación, que estas a su vez van a ver a Carmen Calvo, que se supone que Carmen Calvo se lo cuenta al presidente, y también muy interesante, que lo ha contado esta semana Ketty, que el presidente se supone que habla con su propia mujer, Begoña Gómez, que a su vez se pone en contacto con Carolina Perles y le pide más detalles sobre la vida disoluta de su marido. Yo creo que esto es muy relevante. ¿Y por qué es relevante? Pues no solo porque sea un lío de faldas, que eso es lo de menos. Lo demás es que por aquel entonces, hay que recordarlo por si a alguien se le ha olvidado, Ábalos viajaba por medio planeta acompañado de una señorita de pago metida en su séquito oficial, sin que nadie dijese nada. Ábalos tenía enchufada alguna amiguita en alguna empresa pública. Ábalos había conseguido que algún contratista del gobierno le pagara prebendas e incluso un apartamentito a alguna de las chicas. Es decir, que en fin, que esto no es que un ministro le ponga los cuernos a su mujer, es que esto trasciende lo que es una relación íntima o personal. Esto va mucho más allá. Y luego ya, si tenemos en cuenta todo lo que dice Ketty, o dijo en su momento de que se quedaba dormido en los consejos de ministros, que no daba un palo al agua, que estaba todo el día mangoneando por ahí con malas compañías, que se iba de viaje a sitios rarísimos con Koldo, en fin, yo creo que hay que ser ciego para no darse cuenta de que esto es un escándalo de primera magnitud. Y luego, evidentemente, también me hace mucha gracia toda esta gente que dice no, esto son bulos la mitad de las cosas, esto no tiene ningún interés, esto es todo una mentira. Bueno, no, perdón. O sea, yo entiendo que Ábalos hable en estos términos cuando le dan un micrófono, ahora que las televisiones vuelven ¿cómo se dice?, a invitarle a sus programas. Entiendo que Ábalos quiera defenderse echando mierda sobre Diogetti, pero hay que recordar que Ábalos sistemáticamente ha perdido todas las causas que ha pretendido iniciar contra este periódico. Nos presentó una querella al principio y después de demostrarle, de llevarle allí testimonios, los datos, el juez archivó porque llegó a la conclusión de que las informaciones estaban correctamente escritas y el trabajo profesional había sido correcto. Y luego ha pretendido demandarnos en innumerables, en infinidad de ocasiones. Nos ha mandado burofax, nos ha pedido rectificaciones, nos ha pedido 1000 cosas y siempre, sistemáticamente, las ha perdido. Por tanto, que no nos vengan con la coña esta de que es que estos son bulos, aquí todo es mentira, nos lo estamos inventando. Aquí no hay nada mentira. Aquí hay un Tribunal Supremo que tiene imputado por delitos muy graves a este señor y que es más que probable que acabe finalmente en la cárcel si se termina de demostrar todo ante los tribunales y acaban condenándole. Y allá él con lo que diga, pero lo que me sorprende y lo que me indigna es que todavía haya algún compañero de profesión rasgándose las vestiduras por un trabajo que me parece que los años han acreditado que estaba correctamente hecho y sobre todo yo creo que aquí lo que hay es más envidia que otra cosa en relación sobre todo al trabajo de Ketty Garat. Sobre todo quitándole o restando eso importancia a un tema que es clave, porque hablamos de la mujer del presidente del gobierno contactando, ¿no?, intentando sonsacar a Carolina a ver qué sabía, qué pasaba, qué iba a hacer.
entiendo si iba a hablar o no iba a hablar. ¿Cómo eran esas reuniones y esa relación entre ambas? Fíjate, yo creo que esa es una de las mayores evidencias de que aquí de lo que estamos hablando es de política, porque lo que evidencia efectivamente es que había un problema político. Ábalos se había convertido en un problema político. La desorientación, la pérdida de rumbo era tal, la pérdida del oremus era tal, que efectivamente generó la intervención de muchas personas. Hablaba Álvaro de Maricha Ruiz Mateos, de Adriana Lastra, de Carmen Calvo, se hablaba de Nadia Calviño, ahora de Begoña Gómez, la mujer del presidente. Iván Redondo, que lo he omitido, pero que también estaba en el ajo, por supuesto, que fue a avisar a Ábalos de que el presidente lo sabía. En mayo del 21. ¿Y Begoña Gómez qué hace? Bueno, Begoña Gómez, una vez después de que haya sido alertado el presidente del gobierno, y estamos hablando la fiesta de Halloween famosa que adelantamos aquí en The Objective, es el 1 de noviembre de 2020, sé que ese encuentro que se produce entre Carolina Perles y Begoña Gómez es antes de Navidad, es decir, en ese mes y medio que transcurre entre la fiesta de Halloween y las Navidades, las vacaciones navideñas, y en ese transcurso de tiempo lo que ocurre es, bueno, pues esa concatenación de conversaciones. En el momento en que se produce la última, primero es Adriana Lastra, Maricha Ruiz Mateos, al blanco Carmen Calvo con el presidente y el presidente con su mujer. Después su mujer, hay un momento, nos dicen que a principios de diciembre, que finales de noviembre, principios de diciembre, que bueno, pues Carolina Perles va a recoger a su hija Rocío, que se quedaba a dormir una noche en la Moncloa porque era amiga de las hijas del presidente del gobierno y su mujer, de Ainhoa y de Carlota. Cuando la va a buscar por la mañana, Begoña Gómez le dice a Carolina, vamos a dar un paseo por los jardines de Moncloa, y ahí le intenta sonsacar información. Le dice que qué tal está, que cómo se encuentra. Y lo hace, por lo visto, de varias maneras, a ver si ésta se presta a dar información. Pero cuando se produce esa fiesta de Halloween, Carolina tiene un enfrentamiento con Koldo. García le llega a decir que te calles de manera muy agresiva, porque Koldo le tiraba del brazo para que abandonaran esa residencia en Navalcarnero de Maricha Ruiz Mateos, y Koldo le reporta a José Luis Ábalos, bueno, pues que seguramente su mujer le ha contado información a estas dos personas, a Adriana y a Maricha, y por lo tanto tiene una bronca con su marido en ese momento. Ella tiene miedo, ese miedo paralizante que hablábamos antes en el informe pericial, tiene miedo y siente culpa, como todo perfil de mujer presuntamente maltratada, y por lo tanto no se atreve a contestarle a Begoña Gómez, porque sabe que lo que le diga a Begoña va a ir directamente hacia el presidente del gobierno, y le da largas, se siente incómoda y cambia de tercio. Lo que sabemos y publicamos esta semana en The Objective no solo son las indagaciones, la manera de intentar sacar información, sino también que con posterioridad, entre esa fecha y el mes de julio en el que es cesado, entendemos que es justo después, cuando ya se conoce la existencia de un dossier con información muy sensible del ministro, es decir, en torno al mes de mayo, que es la información que teníamos desde hace 4 años, es Begoña Gómez la que interviene para decirle y para asumir esa consigna que había reiterado y repetido el sector feminista del partido, de no podemos mantener a un putero como número 3, y no se podía hacer eso, sobre todo poniendo la vista en el horizonte de octubre de 2021, que era cuando se celebraba el 40 Congreso Federal del PSOE en Valencia. Por eso Begoña Gómez le dice, esto es insostenible y hay que cesar a José Luis Ábalos. La crisis de gobierno, que estaba prevista para septiembre de ese año, un mes antes del 40 Congreso Federal del PSOE, se adelanta al mes de julio. Fíjate qué paradójico, Rocío, que la hija del dueño de una red de prostíbulos, de repente al final le dice a su marido que no podemos tener de número 3 del partido a un putero. O sea, tú fíjate, ahora sabemos que presuntamente también, con todas las informaciones que se van descubriendo, que esa familia bastante ha vivido sobre claro, este negocio. Por cierto, esas noticias se publicaron primero en The Objective, las de que tenían una red de puticlubs, con perdón, y que incluso se los tenía alquilados Muface, pero a un precio irrisorio. Vamos, que ya nos gustaría que en plena crisis de vivienda... Pero mira, y yo ahondando en esto y dándole también la vertiente política que tiene el asunto,
que es en realidad la que nos inspiró a nosotros en el año 21 a publicar esto. Es decir, ni a Ketty ni a mí nos movía en aquel momento, ¿verdad, Ketty? Hacer casquería ni cosas por el estilo. Lo único que queríamos era desentrañar qué había pasado. Es decir, por qué de repente el hombre más influyente del gobierno, la mano derecha de Sánchez, cae en desgracia. Y amigo personal, porque entonces, vemos que amigo personal es una relación... Ketty desde el minuto uno intentó armar la crónica para explicarle a los ciudadanos qué había pasado con Ábalos. Entonces, no se trataba de explicar nada turbio, se trataba de darles a los ciudadanos las explicaciones que nos habían contado nuestras fuentes políticas, fundamentalmente. Pero es que yo creo que aún queda pendiente una cosa. Y es que, a ver, si algún periodista de estos tan avezados que tienen acceso al presidente del gobierno y que incluso de vez en cuando le entrevistan, bueno, a ver si algún día le preguntan 3 o 4 veces seguidas ¿por qué destituyó a Ábalos? ¿Qué tipo de información le llegó como para tomar esa decisión? ¿Y qué es lo que provocó su caída en desgracia en el ultimísimo minuto de esa crisis de gobierno? Y yo creo que esa respuesta Sánchez nos la debe a los ciudadanos, porque todavía no la ha dado. Todavía no la ha dado. Pero es que se da la paradoja de que le preguntan muy poco sobre el tema. Y para mí es fundamental. Para mí es fundamental saber exactamente de qué información concreta disponía Sánchez. Porque yo sospecho que, aparte de todo lo que estamos hablando, pues Sánchez también tenía ya información de lo que había pasado en el Delsigate, que había sido en enero del 20, un año antes. También tenía información del caso de soluciones de gestión de las mascarillas, que era de abril del año anterior. Es decir, que probablemente ese informe del que habla Ketty recogiera varias cosas, es decir, temas de corrupción, temas personales, temas de prostitución, temas de no sé qué. Entonces, yo creo que esa información nos la debe el presidente del gobierno y hay que seguir exigiéndole esas explicaciones que no nos ha dado. Fíjate, se nos criticó mucho. Primero se dijo que entrábamos en cuestiones personales en noviembre de 2021, se ha demostrado que no. Luego se nos dijo que no había pruebas, cuando hemos aturdido a la sociedad española con cascadas de pruebas que demuestran hasta qué punto hemos accedido hasta los mensajes que se mandaba Jessica Rodríguez García con su proxeneta. O sea, hemos publicado las fotografías del catálogo, hemos publicado los correos electrónicos, hemos publicado todo el listado básicamente de los viajes oficiales, las cantidades de dinero que se le pedían. Hemos publicado seis testimonios del parador de Sigüenza asegurando que allí pasó algo. La carta de José Luis Ábalos invitando a Delcy Rodríguez a España la publicó este periódico 8 meses antes de que saliera el informe de la UCO. Los emails de las chicas pidiéndole dinero que le debían por los viajecitos que hacían con él. Es decir, se ha publicado aquí todo y constantemente desde aquel momento. Exacto. Entonces, bueno, se nos desacreditó o se nos intentó desacreditar, primero, como decía, porque eran cuestiones personales, falso, después porque no teníamos pruebas, falso, y en último término se nos ha intentado desacreditar porque era un serial. Bueno, era un serial porque eran tantos motivos que no cabían en una crónica. Y de hecho, si recordamos todos, nosotros sí, los telespectadores de The Objective no, y se lo recordamos, eran 6 crónicas. Es que contamos una cantidad de información en ese momento tremenda, que Koldo García había viajado en apenas 2 meses a 10 países en Sudamérica, que el ministro 2 semanas después se había ido a Guinea y a República Dominicana, se hablaba de las facturas, por cierto, crónica que el diario El País publicó 3 años después que nosotros. Es que esto es muy importante porque efectivamente hasta que llegó la UCO estábamos solos nosotros. Durante 3 años solo estaba este periódico. Sí, no, eso es lo que no nos perdonan, yo creo. Bueno, eso es lo que hay gente que no nos perdona. Pero yo bueno, creo que la gente no es tonta, la gente sabe lo que hemos hecho. Quiero recoger tu guante porque, fíjate, yéndonos sin ánimo tampoco de exavezarnos en ese punto, Carolina Perles lo que relata, y nos lo dice aquí en The Objective y lo ha dicho también en ese documental en Telecinco, es que ella cree que su marido no le cesan por un asunto de prostitución, de infidelidades por mucho que fuera con prostitutas, que ella sospecha que es por otros motivos. Ella no lo dice, porque evidentemente no tiene por qué decir todo lo que sabe y porque sigue teniendo miedo, sobre todo después de las amenazas que su exmarido sigue vertiendo y lanzando contra ella y contra su entorno más cercano. Pero ella lo que sostiene es que hay otros motivos relacionados con otras cosas. ¿Con qué? Ella dice no lo sabe, pero desliza una frase que le pronuncia el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos, en mayo de 2021 y que le dice esto de ¿tú qué pasa? ¿Que vas por libre?
Bueno, pues yo creo que eso se parece mucho a una afirmación que hace la UCO en el último informe de antes del verano, cuando la UCO sostiene que José Luis Ábalos es cesado por Pedro Sánchez porque estaba cobrando mordidas de espaldas al partido. Es decir, que se lo estaba llevando crudo él solo, que el dinero iba a parar solo a su bolsillo. A mí, llamadme loca, pero se me parecen mucho las dos afirmaciones. Y efectivamente, seguramente Carolina Perles no nos va a sacar de dudas, pero nos seguirá sacando de dudas la investigación periodística y judicial que nos ha sacado de dudas a lo largo de los últimos 4 años. Y Ketty, muchas gracias. La periodística siempre irá por delante. Gracias, compañera. A ti. Pues vamos ya con las últimas revelaciones del último sumario, de la trama de los hidrocarburos, que tienen mucha información, tienen mucha amiga, que hemos estado desvelando aquí en exclusiva en The Objective. Nuestro compañero Fran Serrato. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer estar con vosotros de nuevo. También Pelayo Barro, habéis estado pues escudriñando como siempre toda esa información y hay cosas, la verdad que muy destacadas. Vamos a empezar por el principio y quizá pues por lo más relevante o de lo más relevante, que es ese papel de un consejero de Francina Armengol, de la expresidenta balear en su día, con toda la trama Koldo. ¿Qué papel tenía, Fran? Bueno, hay que remontarse a las informaciones que ya ha dado este periódico relativas al cómo consiguió Villafuel la licencia de hidrocarburos, de operador de hidrocarburos. Y ya en este periódico avanzamos que había habido unas reuniones con el jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, con el señor Juan Ignacio Díaz Vidar. Koldo favoreció el encuentro de los empresarios de Villafuel con este alto dirigente del Ministerio de Industria, pero gracias a estas últimas revelaciones de mensajes intervenidos a Koldo, hemos sabido que el asesor de José Luis Ábalos no solo consiguió que intermedió con un director de gabinete, sino con 2. El segundo, gracias a estas nuevas aportaciones, sería Marc Pons, que fue jefe de gabinete de Teresa Rivera en el Ministerio de Transición Ecológica, que era realmente quien daba estas licencias. Villafuel consiguió la licencia, recordemos, en septiembre de 2022, y desde enero del año anterior ya Villafuel estaba intentando intentar conseguir esa licencia de operador de hidrocarburos. Un consejero de Armengol estuvo hasta 2021, de consejero. Inmediatamente, unos meses más tarde, Teresa Rivera lo nombra jefe de su gabinete. Por tanto, tiene un poder grandísimo, porque es la persona que lleva el día a día del ministerio. Vemos como en abril de 2021, 2 meses después del encuentro entre Vidar, jefe de gabinete de Maroto, y los empresarios de Villafuel, como Koldo abre otra vía con el jefe de gabinete de Transición Ecológica, con Marc Pons, y le manda un mensaje en abril diciéndole, le manda documentación relativa a Villafuel, el número de expediente, el nombre, diferentes informes técnicos sobre Villafuel, y Pons no contesta. Los mensajes que hemos obtenido son limitados, no sabemos si el señor Pons interactúa o no finalmente con Pons, pero sí sabemos que en julio, el 8 de julio, Koldo vuelve a enviarle mensajes relativos a Villafuel al jefe de gabinete de Teresa Rivera. El 8 de julio le envía mensajes diciéndole, tengo que quedar contigo para darte una documentación sobre la empresa de hidrocarburos, Villafuel, que te comenté, y Pons no vuelve a contestarle. Se da la particularidad, como ha conseguido descubrir este periódico, que esos mensajes los envía Koldo antes incluso de que se supiera que Marc Pons iba a ser el jefe de gabinete de Teresa Rivera, porque los mensajes son en abril y el 8 de julio del 21, y el decreto de nombramiento de Marc Pons como jefe de gabinete de Teresa Rivera se produce el 13 de julio,
y es el día 14 cuando sale en el BOE. Por tanto, los investigadores están escudriñando, analizando cómo Koldo tenía esa información privilegiada de que Marc Pons iba a ser el jefe de gabinete de Teresa Rivera, que precisamente se queda un año en ese puesto porque en julio del 22 lo deja. Álvaro, estamos hablando de estas nuevas revelaciones sobre la trama del fuel, la trama de los hidrocarburos, que al final siempre hemos dicho, hemos comentado en este periódico y hemos escrito sobre ello, es la causa, si no mollar, la que sí que parece que tiene más cuantía económica y de la que se sabe y se empieza a saber, o se sabe solo el principio. A ver, la trama de los hidrocarburos es una de las ramificaciones de toda la trama de corrupción que estamos investigando durante todos estos últimos años y que estaba instalada y que a veces pienso que sigue instalada en el gobierno, pero probablemente sea una de las tramas que menos se ha investigado. Y también hay que decir que es una de las tramas más complejas, porque el tema de los hidrocarburos no es fácil. El carácter internacional, ¿no? No que es tiene fácil. toda esta trama. Es una trama donde, claro, efectivamente se ha podido robar muchísimo dinero, porque, claro, si en realidad el resumen es el siguiente: se sacaba petróleo de Venezuela, se cambiaba de bandera en algún otro país y se metía en España y se vendía en España sin ni siquiera pagar IVA. Entonces, claro, las cantidades de dinero que se han podido llevar algunos con este negocio durante varios años son enormes, enormes. Pero está todavía, yo creo que buena parte de él por averiguar y por investigar. Pero lo que es muy relevante en este caso, y siempre me ha parecido muy injusto, es que aquí se ha ido de rositas Teresa Rivera, que era la ministra responsable de conceder la licencia de explotación de hidrocarburos para la empresa Villafuel, que en el fondo es una de las que participó en esta trama. Entonces, claro, a estos se les dio una licencia y se la dio el gobierno, y se la dio Teresa Rivera, y nadie nunca ha llamado a declarar a Teresa Rivera a una comisión de investigación, nadie le ha pedido cuentas, se nos fue de comisaria, hizo una audiencia allí en el Parlamento Europeo, nadie le preguntó, tuvo que venir, creo, una eurodiputada sueca a preguntar por ello. Y hay que recordar, Álvaro, que precisamente en la campaña electoral de las europeas, la Guardia Civil solicitó información al Ministerio de Rivera, porque habían visto que Villafuel no estaba cumpliendo los parámetros y Transición Ecológica no había hecho nada. Y entonces ahora, de repente, nos encontramos, porque ya habíamos publicado mucha información sobre un jefe de gabinete del Ministerio de Industria, de Reyes Maroto, que también participó en todo esto. Pero claro, ahora se acaba de desvelar una pieza fundamental en todo el entramado, y es que la trama tenía a otro peón dentro del Ministerio de Rivera que podría ser este jefe de gabinete que venía precisamente de Armengol, que había sido consejero en Baleares. Y claro, lo que es ya espectacular es que el propio Koldo, como dice Fran, contactase con este hombre incluso antes de que le fueran a nombrar jefe de gabinete de Teresa Rivera. O sea, imagínate, incluso podríamos llegar a la conclusión de que la trama ha colocado a este hombre ahí para mangonear el asunto. Qué mal pensado eres, Álvaro. Bueno, y entonces yo lo que quiero decir es que esto a mí me parece fundamental, porque primero empieza ya a afectar a Teresa Rivera muy directamente, y dos, hay una conexión ahí con Armengol también muy sospechosa, porque claro, Armengol ha participado en lo de las mascarillas, en fin, aquí hay muchas cosas que investigar y que aclarar todavía en este asunto. Hay todavía, hemos hablado de Armengol, de Rivera, hay todavía personas cercanas al gobierno, dentro del gobierno, también el ministro canario, el expresidente canario, que bueno, hay Ángel Víctor Torres, hay mucho que decir todavía, y seguramente que hay mucho que investigar también. Bueno, lo que sabemos es que la UCO está preparando informes sobre Armengol y también nos cuentan sobre Ángel Víctor Torres. Hemos adelantado de aquí alguna cosa de por dónde van a ir esos informes, pero estamos a la espera de que finalmente salgan a la luz. Veremos. Vamos a lo que has venido publicando, Fran, esta semana, como esta cuestión del exconsejero de Armengol, pero es que hay otra cuestión también clave, como son esos viajes de Koldo a Caracas después del Seagate, esos viajes varias ocasiones para reunirse, además, precisamente con Delcy Rodríguez. Así es. Hay que recordar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que Delcy Rodríguez aterriza la madrugada del 20 de enero de 2021, si no me equivoco. 20. Del 20, en Barajas, y quienes van a recibirla son Ábalos y Koldo García.
Pasado unos meses, cuando Ábalos es cesado como ministro de Transportes, en julio, y pasado otros 3 meses, Koldo le escribe directamente al móvil de la vicepresidenta de Venezuela, de la lugarteniente de Nicolás Maduro, diciéndole que está en Venezuela y que le va a remitir, le quiere remitir unos papeles, la quiere llamar, porque el jueves se van a ver y están citados. La propia Delcy Rodríguez le contesta cariñosamente, entiendo yo, porque le dice gracias K, y yo si no tengo confianza con una persona no utilizo ese tipo de abreviaturas, por ejemplo, ¿no? Delcy Rodríguez le dice, mira, estoy en una reunión, estoy ocupada, y Koldo matiza mucho, te voy a llamar por otra vía, por otro número, como no Con queriendo lo que dejar rastro. Escribe regular también, hay que decir. También. Entonces, hay una cita ese jueves 7 de octubre. No he podido certificar que haya sucedido, parece ser que sí, y por tanto esto da pie, esto puede llevarnos a pensar que el régimen venezolano, Ábalos, Koldo, tenían una relación muy estrecha. Álvaro, estos viajes, esta revelación de los viajes de Koldo a Caracas, esa coincidencia además de fechas después del Seagate, claro, al final Ábalos tiene ahí un papel también relevante, porque Koldo era su asesor. Estos viajes dibujan un poco más o nos hacen entender más el puzzle, ¿no? Sí, bueno, claro, indudablemente estos viajes lo que nos vuelven a poner sobre la mesa es la tremenda relación que había entre el gobierno español y el gobierno venezolano, que no está, en fin, no está mal que yo repita aquí que yo tengo un libro escrito sobre esto, ¿no?, que se llama Conexión Caracas-Moncloa. Pero esto es que son aportaciones muy interesantes que completan esa historia, porque claro, estamos hablando de que Koldo fue a ver a Delcy nada más destituir a Ábalos. Sí, en octubre. Pero es que resulta que va a ver a Delcy unos días después de que empiece la Audiencia Nacional a investigar a Zapatero por presuntos pagos de Maduro. En fin, es que esto es una cosa que huele fatal y sobre todo, claro, todo esto que estamos viendo de la trama de los hidrocarburos es algo que se fraguó estando Ábalos en el gobierno, pero que cuando abandona el gobierno es cuando él intensifica aún más todas sus acciones relacionadas con esto, sus viajes. Es decir, que da la impresión de que Ábalos, cuando de verdad empieza a recaudar o a intentar recaudar dinero de esa trama, es cuando deja de ser ministro. Y en ese sentido yo creo que hemos publicado también alguna información, ¿no?, relevante, sí, ¿no? Que le dice Koldo a los empresarios de hidrocarburos, oye, José no ha recibido todavía nada. Los empresarios le dicen, lo tendrá la próxima semana. Claro, o sea que pagos, los pagos estos se ven... Pagos una vez que ya no era ministro, Koldo pidiéndole a los empresarios que pagasen a Ábalos. Claro. Y luego hay un momento también en el que Ábalos dice, pues vaya mierda, algo así, cuando se estropea una gestión que él quería con una empresa que le comprara un local y tal. ¿Esto qué mierda es? Claro, esto sucede en un viaje de Ábalos a Guinea. Allí Koldo le envía a un empresario un mensaje directo a Ábalos hablándole del chalet que los investigadores sospechan que el Villafuel o que la trama de hidrocarburos lo cedió a Ábalos como contrapartida, como contraprestación, y Ábalos se enfada muchísimo y le dice a Koldo, le remite el mensaje a Koldo, le dice, Koldo, ¿esto qué mierda es? Perdón por la expresión, y se desaira por que alguien de la trama le hable de ese chalet de Alcaidesa, porque está dejando también rastros sobre lo que se está investigando y que podría afectar mucho y de manera muy notable a su condición de investigado. Volvemos, porque todo esto que les estamos contando evidentemente está relacionado. Volvemos a Carolina Perles, es que ella lo dijo, ¿no?, en la entrevista en Telecinco, que miren el pasaporte, de José Luis Ábalos, ahí está, igual. Y precisamente esa es la gran dificultad que hay, Rocío, para demostrar, ¿no?, todos los hechos, porque es verdad que no hace falta, digamos, encontrar el dinero para saber si Ábalos hizo o no hizo algo ilegal, pero es cierto que ayudaría a encontrarle el dinero, y lo que pasa es que lo tiene fuera de España. Si lo tiene fuera de España, como su mujer bien dice, porque como aquí fuimos contando durante todos estos años, se ha dedicado sistemáticamente a viajar a sitios muy raros, acompañado de empresarios muy raros y de gente muy rara, y por tanto
Ábalos en España probablemente no tiene mucho dinero y por eso es verdad que pues lleva una vida más o menos austera ahora, aunque bueno, sigue rodeándose de señoritas, no sé cómo les pagará. Pero Muy es simpático, Ábalos. Sí, ¿no? Es simpático. Es simpático y tal, y yo creo que a las mujeres les gusta, Sí. claro, porque es un tipazo. Pero, Yo no voy a opinar. pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la UCO tiene aquí un enorme desafío para encontrarle de verdad a ver dónde tiene el dinero. Es muy difícil porque si empiezas a mover el dinero, pues se pierde el rastro, ¿no? Pero ojalá que puedan encontrarlo, el suyo, el de Cerdán y el de todos los implicados en la trama. Recordar, Álvaro, que nosotros dimos aquí en este periódico en exclusiva que Ábalos había viajado 102 veces a América Latina en los últimos, en casi 2 décadas, pero 102 veces son viajes, ¿eh? Casi. Un hombre de mundo. Viaja más Solo a América Latina que tú al baño. Prácticamente. Lo vamos a dejar aquí, compañeros. Frank, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros Gracias. siempre. Seguimos. Estoy preparando y voy a lanzar el día 25 de septiembre un centro de pensamiento. Se va a llamar Atenea. Atenea porque es el nombre de una diosa, que es la diosa del pensamiento, y aquí se trata de pensar, pero también es la diosa de la batalla, de la guerra, en este caso la batalla cultural. Hemos dejado todo lo común, todo lo que es público, en manos solo de los políticos. Y yo creo que es un momento bueno para que la sociedad civil tenga también un poco más de voz. ¿Va a salir de aquí un partido? Hay mucho descontento con el actual gobierno, pero todavía hay poco entusiasmo por las alternativas. ¿Qué relación tienes actualmente con Feijóo y con Abascal? Creo que mucha gente del Partido Socialista sabe que el primer damnificado al salir Sánchez del PSOE va a ser el propio PSOE. Una persona cuya mujer, cuyo hermano, cuyo secretario general, cuyo siguiente secretario general, secretarios de organización, todos están implicados en casos muy feos. En cualquier país serio, incluso en España hace unos años, hubiera supuesto la dimisión, pero ya está dispuesto a pactar lo que sea con quien sea. ¿Pero crees que se volverá a presentar? ¿Y la alternativa a Sánchez te genera ilusión? Pues ya lo han escuchado ustedes, es Iván Espinosa de los Monteros, que desde hace un tiempo había un run desde que salió de Vox, que iba a hacer, está maquinando algo, está preparando algo, pues nos lo ha contado aquí. Álvaro, en The Objective, te lo ha contado a ti. Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de que Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de Vox, pues haya querido dar el paso de hablar en The Objective de cosas, bueno, pues que todo el mundo se preguntaba desde hacía meses. Había un run en Madrid, ¿no? La gente decía, bueno, aquí Espinosa de los Monteros se está moviendo, está preparando algo, será un partido, será una ONG, ¿qué será? Y es verdad que al final pues se ha desvelado el misterio y se ha desvelado en The Objective. Y no es casual que sea en The Objective, mira, por 2 motivos, Rocío, muy importantes. Uno es que fue un artículo de Jorge Vilches en The Objective el que al final removió un poco la conciencia de Espinosa de los Monteros y de un montón de gente a su alrededor, porque ese artículo se llamaba Otra derecha es posible. Y al final, bueno, pues se lo fueron enviando unos a otros, se empezaron a calentar y al final quedaron un día para comer, unos cuantos, y decidieron que había que hacer algo para intentar armar una alternativa a Pedro Sánchez un poco más ilusionante. Por tanto, The Objective está en el origen de todo este proyecto. Estamos indirectamente, pero a través de un artículo de Jorge Vilches, como el propio Espinosa de los Monteros confiesa en la entrevista. Y también nosotros tenemos mucho que ver con esto de Espinosa de los Monteros, porque una vez que arranca todo eso, la primera noticia en donde se publica que Espinosa de los Monteros está preparando algo importante de tipo político, no sé cuánto, la publicó aquí Teresa Gómez también hace ya un montón de meses. Bueno, pues ¿qué es lo que prepara? Pues en realidad es un think tank, lo que se llama un think tank, es decir, una especie de centro de pensamiento, de centro de ideas, en donde Espinosa de los Monteros y otros personajes ilustres que él va a ir desvelando en los próximos días van a ir haciendo papeles, van a ir haciendo propuestas, analizando los grandes problemas de España y aportando soluciones concretas, ¿no? Esto se va a llamar Atenea, lo van a presentar el día 25 de septiembre en Madrid.
en un sitio, curiosamente, que es la sede, digamos, del Colegio de Arquitectos. Hay que recordar que tanto Espinosa de los Monteros como su mujer, Rocío Monasterio, pues están muy vinculados al tema inmobiliario, al tema de la construcción, y lo van a hacer ahí. Y ahí presentarán lo que es la junta directiva de esta organización, de Atenea, que la van a abrir a todo el mundo que quiera para que se puedan asociar, para que se puedan inscribir. Y él lo que dice es que no son de ningún partido político y que lo que pretenden es ir sumando esfuerzos, ir creando una especie de laboratorio de ideas que permita pues que los partidos, digamos, del centro derecha, Partido Popular, Vox, se vayan, enriqueciendo con sus aportaciones, ¿no? Porque él tiene una teoría que me parece muy interesante, y es que él considera que en España es la izquierda la que ha logrado movilizar a la sociedad civil, pero que no hay prácticamente sociedad civil organizada en el mundo de la derecha. Él dice que, bueno, que en España... La batalla de las ideas, ¿no? Esto que siempre se va que en España básicamente hay unos sindicatos muy poderosos, unas ONGs muy poderosas, unas asociaciones vecinales muy poderosas, pero que en el otro lado no hay nada, y entonces, o casi nada. Entonces, ¿qué hace falta? Que se vaya construyendo algo en el otro lado desde la sociedad civil, porque es desde la sociedad civil desde donde se pueden al final mover las conciencias y las ideas, y al final imponerse en el programa político de los partidos, para que al final, cuando alguien llegue a gobernar, pues pueda llevar a cabo algunas cosas. Es decir, al final se trata de dar la batalla cultural, claro, por así decirlo, como por otra parte están haciendo ya otras asociaciones. Yo me acuerdo mucho también de Pie en Pared, que es una organización que están apadrinando Marcos de Quinto, Esperanza Aguirre y otros, pero que, bueno, pues ahora Espinosa de los Monteros ha decidido sumarse a ello con esta iniciativa. Esto no es una especie de FAES en versión... Bueno, vamos a ver, esto habrá que ir viendo cómo funciona. Por lo que cuenta Espinosa de los Monteros, pues parece que van a tener una forma de funcionar un poco más abierta y un poco más intensa, yo diría, que los laboratorios de ideas al uso como FAES o como la Fundación Disenso, que es la que está más ligada a Vox. Pero en realidad tendremos que ver cómo iba funcionando. Él ha dicho que van a presentar un papel cada mes, centrándose en algún tema específico. El primero que ha dicho que van a hacer es sobre el Estado de Derecho, para intentar proponer ideas que puedan devolver a España a una situación, digamos, plenamente democrática, no como la que tenemos ahora, con instituciones completamente contaminadas por los políticos y mangoneadas desde la Moncloa. Y veremos los siguientes que vayan produciendo. Espinosa habla, lógicamente, de que hay que hablar de infraestructuras, de plan hidrológico, de educación, de justicia, de nuevas tecnologías. Bueno, iremos viendo exactamente de qué expertos se rodea y quién va a participar. Un prisma liberal, ¿entendemos? Correctamente. Y además tengo que decirle a los oyentes que, según ha explicado también en esta entrevista, que por cierto se ha leído maravillosamente bien, y yo lo agradezco también a nuestros lectores, dice Espinosa que va a contar en su equipo con gente muy ligada a The Objective. Yo no soy uno de ellos, pero lo único que digo es que estén atentos todos, porque seguramente alguno de los nombres les sonará mucho a todos los que nos leen a menudo, ¿no? ¿Y qué te cuento más? Bueno, que lógicamente Espinosa rechaza cuando yo le pregunto, oye, pero esto va a acabar en un partido político, porque mira, Rocío, hay partidos que primero fueron fundaciones o fueron think tanks y cosas así. Por ejemplo, aunque a Espinosa no le gusta que se lo recuerde, pero Podemos nació primero de una fundación de pensamiento, teóricamente de pensamiento. Era una fundación organizada para sacarle la pasta a los países de América Latina. Pero bueno, en cualquier caso, a veces sucede que de un centro de estos acabas derivando en un partido político. Él dice que no se plantea eso en absoluto, pero indudablemente yo sí que creo que Espinosa de los Monteros, con este paso que da, me parece a mí que está volviendo a la primera línea de la política. No se está poniendo al frente de un partido político, pero sí que creo que tiene ambición y ganas de hacer cosas. Y eso puede acabar, pues, o bien llevándole a ser ministro de un gobierno de PP, Vox,
o incluso llevándole a encabezar un partido político en el futuro. Yo creo que no hay que descartar nada, porque lo que sí que creo que es indudable es que Espinosa de los Monteros tiene un nivel que está, yo creo que muy por encima de los políticos típicos que tenemos ahora mismo, por ejemplo, sentados en el Congreso. Tampoco es muy difícil. No es muy difícil, pero bueno, ya tiene él pues bastante cualidades, entre otras, que habla perfectamente inglés, francés y español, que se puede defender y expresar en varios idiomas de una manera maravillosa, y luego pues por supuesto que tiene unos postulados plenamente liberales. También aquí en su entrevista pues ha dejado clara su postura respecto, por ejemplo, a los que quieren acabar con el régimen del 78. No les lees todo para que la lean y para que la lean, vale. Pues entonces me callo ya e invito a leer a la entrevista a todos los que todavía no lo hayan hecho. Y a ver el vídeo, y por supuesto enhorabuena por conseguir esa entrevista y por conseguir que desvele aquí en The Objective qué pasaba, qué iba a hacer en su futuro tras salir de Vox. Vamos a seguir.